Hincha por la Revolución Ciudadana. Quisiera ser breve, aunque en realidad quiero referirme al menos a 5 víctimas de la austeridad, y seguramente hay muchos más. Y empezar saludando la iniciativa del asambleísta Cuesta y decirle que cuenta con mi apoyo y el de mi bancada, ya lo hemos expresado así. Pero sí quisiera proponerle, asambleísta Cuesta, la posibilidad de un segundo artículo que vaya tal vez en consonancia con lo que decía la asambleísta Lira Villalba, en el sentido de que si nos quedamos solamente con la comparecencia no vamos a poder hacer una tarea de seguimiento. Y tal vez lo importante sea darle la tarea del seguimiento de lo que aquí se diga o no se diga a la Comisión de Educación. Y quiero, sustentar, argumentar y dar un contexto de por qué lo señalo. El primero es evidente, una comisión de educación que lleva más de un mes sin constituirse no puede atender estos problemas y otros que los voy a señalar. El segundo, que es más importante, y usted bien lo decía, mientras nos dicen que hay austeridad para algunas cosas, para otras no. Veamos qué ha pasado con el gasto corriente y si es que este ha crecido. En algún momento incluso nos hicieron ilusionar que iban a vender el avión presidencial y tal vez iban a solucionar todos los problemas fiscales del Estado ecuatoriano, pero esto no es así. Así que cuando se señala el tema de la austeridad, me parece que deberíamos poner más atención a lo que este dogma, porque así lo estamos asumiendo, a lo que este dogma está generando. Y la cultura no es la primera víctima del dogma de la austeridad. Ya fue el día de ayer el tema del deporte, o recordemos o no los recortes que se hicieron en términos presupuestarios y en términos institucionales al tema del deporte, que además no quedaron en nada. Se habló y se dijo que de manera innecesaria se habría generado un Ministerio del Deporte, que había que pasar a una secretaría, que prácticamente es lo mismo. Evidentemente sí hubo una disminución presupuestaria. Después se dijo que mucho se había invertido en el país, que para qué los centros de alto rendimiento, si Estados Unidos tiene menos. Además, ¿para qué confiar en esta gente que seguramente le da pocas alegrías al país, pero sí están prestos para recibir la camiseta, o están prestos para recibir las medallas, o están prestos para tomarse la foto, cuando estas glorias del deporte le dan logros tan importantes al país como subir la autoestima? En una sociedad ecuatoriana que ha vuelto a poner los indicadores de ánimo negativos encima de los positivos, que tengamos un logro, en materia del ciclismo ecuatoriano es fundamental, en materia de atletismo es fundamental, en materia del fútbol es fundamental, y esto no suele ser valorado. ¿Por qué? Porque no genera números adecuados para la macroeconomía y la que hoy les interesa cuidar. Por eso el deporte también fue una víctima de la austeridad. Pero no solamente eso, también fue víctima de la austeridad, como si no diríamos nada, el desayuno escolar. Una cosa tan importante que violentó una oferta de campaña. El presidente, cuando era candidato, decía que tal vez su proyecto más emblemático iba a ser el cuidado de los 1000 primeros días de nacido. Y por lo tanto ahí el desarrollo infantil integral se convierte en una política de Estado. Y dentro de esta, la política de nutrición es fundamental. Pero se nos dijo como si nada que también íbamos a tener que volver a la lógica de la focalización para que pueda alcanzarnos a cubrir el desayuno escolar a los niños más pobres, pero no a todos los niños, entendiendo o dejando de entender que esto es un derecho y que por lo tanto todo niño y toda niña en el Ecuador debería llegar a eso. Pero no solamente eso, sino que es tan paradójico lo que estamos viendo en el Ecuador, que por un lado la disminución presupuestaria que se da en desayuno escolar no logra atender el problema de sobreproducción que tenemos en el sector lechero. Y entonces tenemos, ¿no es cierto?, a un sector lechero que clama por poner su producción al servicio de alguien y un Estado que se niega a comprar esa producción para el desayuno escolar. Y no solo eso, hay una cuarta víctima. Una cuarta víctima es el sistema de protección contra la violencia para las mujeres. Aquí en esta asamblea, una de las leyes más importantes que se aprobó es la que constituía un sistema de protección de características territorializadas, para que efectivamente, como decía la asambleísta Lloret, no sea el centralismo el que de manera loca haga entender que una víctima tiene que acudir o a su cabecera provincial, peor aún a la capital de la República, a poner una denuncia. Qué bueno si puede ser atendida en la parroquia, qué bueno si puede ser atendida en el cantón, qué bueno entonces que le demos los recursos necesarios para que las juntas cantonales de protección de derechos o las propias juntas parroquiales puedan, contribuir en ese sistema de protección y garantía de derechos para que se erradique la violencia contra las mujeres. Y de manera preocupante, presidente, asambleístas, el día de ayer recibimos
a un conjunto de estudiantes de Yachay que lo que nos cuentan es realmente de no creer. Una disminución presupuestaria de 26%, pero sobre todo una especie de lógica de venganza que tiene como víctimas a los estudiantes que en este momento están en Yachay. Cerca de 1000 estudiantes que están pasando realmente angustias por saber si el futuro que ellos optaron. Tomen en consideración esto, la gente que llegó, los estudiantes que llegaron a Yachay, son estudiantes que pudieron tener más de 950, 960 puntos sobre 1000 en su prueba de admisión. Esto significa que hubieran podido optar por cualquiera de las politécnicas del país, esto significa que hubieran incluso podido optar por cualquier beca, pero su proyecto de vida fue apostar por hacer y estudiar ciencias duras aquí en el Ecuador y en esta promesa que es la Universidad de Yachay. Pero lo que se está dejando de hacer nuevamente por el dogma de la austeridad es terrible. Con lo cual, asambleísta Cuesta y asambleístas en este pleno, las víctimas de la austeridad no es una sola, ni son dos, ni son tres. Las víctimas de la austeridad las podemos empezar a contar de manera significativa. Y por eso aquí vuelve a tomar relevancia y le pido, presidente, que usted pueda retomar el punto que señaló el asambleísta Villamar hace algún tiempo. ¿Por qué señalo esto? Porque si no le damos seriedad al seguimiento de la ejecución presupuestaria, no solamente por saber cuánta plata se ejecuta o no, sino si esa ejecución presupuestaria está atada al cumplimiento de metas que deben estar aprobadas de un Plan Nacional de Desarrollo, que dicho sea de paso, también aquí nos han dicho alegremente que ya no está vigente, porque nos hablan de un plan de prosperidad, que la propia autoridad de planificación dice que no fue aprobada, por lo tanto no sé si estamos claros de lo que estamos hablando, asambleístas. Están trayendo plata del Fondo Monetario Internacional para aplicar un plan de prosperidad que no es el plan de desarrollo aprobado y que es el que contiene metas y objetivos de desarrollo. Por lo tanto, asambleísta Cuesta, le plantearíamos nuevamente que pudiera pensar en un artículo número 2 para las tareas de seguimiento. De las 5 víctimas que yo he señalado, al menos 4 caen en el campo de la Comisión Especializada de Educación. Está el tema del deporte, está el tema de la cultura, está el tema del desayuno escolar y está el tema de las universidades y particularmente Yachay. Cada día que no constituimos esa comisión es un día menos que la gente que tiene que ver respuestas de fiscalización y seguimiento de leyes no le está viendo. Así que esa es mi intervención, presidente de asambleístas. Gracias, señor asambleísta.